Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué madre no desea lo mejor para sus hijos? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de la herencia de la cándida. Muchas personas que tienen problemas con su metabolismo, sobre todo las mujeres, tienen mucho problema con la infección del hongo cándida. El hongo cándida, que por aquí tengo una foto de él, es un organismo verdaderamente difícil, un organismo verdaderamente problemático, porque es un organismo que vive del exceso de carbohidratos, de la harina, del pan, del arroz, de la papa, del dulce, de los chocolates, de la Coca-Cola, de todo ese tipo de cosas, y realmente cuando infecta un cuerpo se hace bastante difícil sacarlo del cuerpo. Pero lo triste es que si no se saca suficiente del hongo cándida del cuerpo, la persona no puede adelgazar. Pero lo más triste es que si esa mujer que tiene mucha cándida tiene un bebé, entonces va a infectar a su bebé y le va a pasar una herencia de algo que realmente no necesita el bebé tener. Entonces, vamos a hablar un momentito de cuáles son las formas de uno reducir una infección de cándida, sobre todo si es una mujer que quiere quedar encinta y quiere que su bebé no se vea infectado por la infección de cándida. La realidad es que los hijos, los bebés, reciben la flora intestinal de la madre. O sea, que si la madre tiene una flora intestinal y vaginal que está llena de hongo, el pobre bebé lo que va a recibir es mucho hongo. No hay solución a eso. Ahora, sí habría una solución si uno limpia el cuerpo de la madre antes de que la madre tenga ese embarazo, y luego ese embarazo va a producir un bebé que tiene una buena flora, bien limpiecita, y el bebé no va a tener mucho salpullido, diaper rash como le llaman los americanos, va a ser un bebé que no va a tener infecciones de oído, va a ser un bebé que no va a estar todo el tiempo metido en el pediatra, porque el problema es que cuando el bebé queda bien infectado de hongo cándida, que lo adquirió de su madre, entonces ese bebé no sale del pediatra. Tiene infecciones de oído, sobre todo le llaman otitis media, son infecciones del oído causadas por el hongo cándida que recibió de su madre. Muchos de estos bebés tienen problemas de picor en la piel. Cuando una persona tiene picor en la piel y ese picor en la piel es mucho de noche, lo que quiere decir es que tiene mucho hongo cándida. Así que una de las características principales de ese hongo es el picor. Hay productos que se utilizan, que se pueden utilizar para reducir la colonia de hongo en el cuerpo. Quiero explicarles que las mujeres tienen mucho más hongo cándida en el cuerpo que nosotros los hombres. Hay una razón para eso. La mujer tiene en su cuerpo mucho estrógeno, que es la hormona femenina. Y la hormona femenina, el estrógeno, hace crecer los hongos. Por eso es que muchas mujeres que han utilizado pastillas anticonceptivas o señoras que están en la menopausia, en el cambio de vida, y utilizan medicamentos con estrógeno como Premarin, Prempro y demás, pues entonces se ponen bien gorditas, pero se ponen bien gorditas porque el estrógeno engorda, pero además el estrógeno hace crecer el hongo. Y al hacer crecer el hongo, el cuerpo se pone muy ácido, reduce el metabolismo y la persona empieza a engordar. Así que muchas de las personas que no pueden bajar de peso no es que coman mucho, es que tienen mucho hongo. Y si es mujer, pues va a tener mucho más hongo que el hombre. Nosotros los hombres tenemos mucho de la hormona masculina, que se llama testosterona. La testosterona no hace crecer los hongos, pero el estrógeno sí. Hay productos para reducir la colonia de hongo y hacer que la persona le mejore el metabolismo y pueda bajar de peso. Por ejemplo, nosotros usamos, no sé si su país está disponible, pero usamos un producto, un kit, le llamamos el kit Candiseptic. Candiseptic es para matar la cándida. Eso contiene ciertos suplementos que matan la cándida, otros que restauran la flora intestinal y vaginal, otros que ayudan al cuerpo a sacar los tóxicos del cuerpo, y se va matando poquito a poco porque no se puede matar todo de cantazo porque se crea mucha toxemia y la persona se enferma. También sabemos que el aceite de coco, sobre todo el Coco Ten Plus, que es un aceite de coco orgánico que utilizamos, esto también mata hongos. Claro, esto lo mata mucho más profundo que esto, pero esto empieza a matar los hongos porque es fungicida. Fungicida quiere decir que el aceite de coco empieza a matar los hongos. De hecho, muchas personas se benefician con el aceite de coco porque reducen la colonia de hongo, eso acelera el metabolismo y entonces la persona puede bajar de peso. Ahora, lo triste es que el bebé no debería quedar afectado por eso. Si la mujer está
bien infectada con cándida y tiene picores en la piel, sinusitis, migraña, que son los indicadores principales de hongo, muchos gases cuando come, dificultad para bajar de peso, a veces tienen flujo vaginal, el flujo vaginal es causado por el hongo cándida, pues debería poder limpiar su cuerpo para que pueda bajar de peso. Y si va a tener un bebé, por favor, vamos a limpiar el cuerpo de forma que ese bebé no quede infectado de hongo, porque entonces otra persona que en toda su vida va a tener que trabajar con ese hongo ahí. Pero si la madre limpia su flora, el bebé queda limpiecito. Entonces le sale un bebé saludable, sin problemas de obesidad, sin problemas de alergia, ni nada de ese tipo de cosas. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.